La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bueno, abramos nuestras Biblias al Evangelio de Juan, el capítulo 20. Vamos a leer lo que dice Juan en los primeros 18 versículos de lo que ocurrió aquel día de la resurrección del Señor. Todos los discípulos estuvieron allí. Luego pasaron por el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo. Y poco a poco fueron llevados por el Señor a los distintos lugares de ministerio, de labores. Y Juan paró en la isla de Patmos y había estado pastoreando la iglesia en Éfeso. Y ya era anciano. Tenía más o menos 90 años de edad. 55 años después de la resurrección de Jesús. Y escribe el Evangelio que usted y yo tenemos. Lucas había escrito el de él, Marcos había nutrido su vida de Pedro, de Lucas y de otros, y Mateo había escrito el Evangelio, que él escribió. Pero nos vamos a enfocar hoy entendiendo que no hay contradicciones, sino que hay énfasis de cada uno. Y el énfasis de Juan es muy particular porque era el amigo amado de Jesús. Así que tiene un lenguaje distinto y una mentalidad distinta en que va expresando lo que vivenció y lo que oyó y cómo él captaba ciertas cosas que eran importantes. Obviamente había pasado en la tradición el viernes de la crucifixión, el sábado, el día de reposo y el domingo por la mañana. Y nos encontramos con el hecho de que todo el mundo pensaba que el cuerpo de Jesús estaba allí sepultado detrás de alguna roca que había sido sellada sobre la tumba. Y sucedieron cosas esa noche, esa mañanita, mejor dicho, que no se esperaban. Pero vengamos por un momento a Jerusalén. Los turistas y los arqueólogos y los creyentes de distintas expresiones cristianas tienen dos lugares donde ir cuando piensan en la sepultura o el sepulcro de Cristo. Por lo general todos van al Santo Sepulcro, porque ese es el lugar donde van los creyentes de cualquier y toda tradición. Es el lugar escogido por la Iglesia Católica Romana en la historia, la tradición. Y es bueno que uno pase por allí, por todos los pasos, lo que se llama la Vía Crucis, para llegar al Santo Sepulcro. Y allí está todo adornado, recluido, porque la Iglesia Católica o la Ortodoxa y otras cubrieron los espacios para preservarlos históricamente. Pero en el siglo XIX hubo un descubrimiento de otra tumba, que hoy día se llama la tumba del jardín. Y para algunos que hemos podido estar allí, nos gusta más. Nos sentimos como más atraídos al lugar, por varias razones. No hay una catedral que cubre el lugar. Segundo, porque está fuera de la muralla.
Y fuera de la muralla uno va bajando y uno ve en las sombras y las luces una colina y uno ve los hoyos en la colina y uno lo ve como una calavera, calvario, calavera. Y dice, oye, esto se parece a una calavera. ¿Será este el Calvario a la que se refería la Escritura? Pero vamos a suponer que sí. Yo digo suponer porque nadie puede decir a ciencia cierta, este es el lugar. Pero si uno sube la colina o la rodea, hay una entrada y hoy día hay un anfiteatro porque llega tanta gente que quiere estar allí, detenerse, orar, cantar, hacer la cena del Señor, toda una quietud y hay músicos muy suaves. Y al final, al otro lado del anfiteatro, hay un sepulcro. Y en ese sepulcro hay una entrada, quizás así de alto y así de ancho, en la roca. Y frente a esa entrada hay una ranura donde podría haberse deslizado una piedra que se pondría y se sellaría sobre la tumba una vez sepultado el muerto. Y uno entra como una antesala y dobla a la derecha, hay otra puertecita y hay otra salita y hay como un eslabón de piedra donde podrían haber colocado el cuerpo. Es el lugar que a mí me parece, pero a muchos le parece, son apariencias. Pero a mí me gusta y vamos a hablar de ese por un momento. Allí está el sepulcro y uno lo puede imaginar mejor. Se ha rodado, pero han pasado 2000 años, así que cualquier cosa podría haber ocurrido en los otros lugares que no tenían edificios montados encima de ellos, sino eran casitas también sobre el lugar. Así que hay posibilidades distintas. Ahí están. Y en la noche o en la tarde del viernes se llevaron el cuerpo a este lugar que José de Arimatea había regalado o prestado porque él era como un discípulo secreto de Jesús, y envolvieron el cuerpo en estos mantos y el sudario y lo vistieron con aloes y especies, pero el primer día iban a venir con más las mujeres para envolver el cuerpo, para mantenerlo allí ensalmado. Y introducen el cuerpo y los gobernantes mandan a sellar la tumba para que nadie pudiera sacar el cuerpo y que el cuerpo, si hubiese de resucitar, no pudiera salir. Y le pusieron soldados alrededor para cuidar el lugar. Sabiendo todo eso y pasado el sábado, que es un sábado lúgubre, un sábado muy triste, había habido un terremoto el viernes por la tarde, habían resucitado varias personas de los muertos, la gente estaba movilizada en todo sentido de la palabra, no solamente por su Pascua, sino por lo que había ocurrido con la muerte de Cristo. Así que había mucha tensión en el aire y el sábado también. Y los discípulos de Jesús obviamente estaban muy tristes porque ya no tenían a Jesús. Y tenían que acomodarse a esa nueva realidad de que Jesús había muerto. No se acordaba nada de lo que Jesús había dicho, de que tendría y habría de resucitar. Eso estaba muy lejos de la forma de pensar de ellos. Y eso es lo que podemos entender de la atmósfera, del ambiente, y empezamos a leer el capítulo 20, versículo 1, y lo leemos aquí, así trozo a trozo. Sencillo, sencillo. No es nada hondo lo que voy a decir, pero es bueno leerlo y entenderlo. Si es que creemos que esto es palabra de Dios. Si usted no lo cree, bueno, se le pasa por alto y de lado. Y simplemente, oye, esta gente se cree en el cuento.
Bueno, sí, nos lo creemos. Y nos parece que es verdad. Además, la vida suya cambió desde que usted conoció a Cristo. Y si usted conoció a Cristo, tiene que estar vivo. Así que, ¿qué se va a hacer? Y si es puro cuento, es un tremendo cuento. Porque no puede ser que usted haya sido tan fiel a su cambio desde que Cristo vino a la vida suya. Así que yo creo que es verdad. Y vamos a suponer que lo que la palabra dice es la verdad. Porque hay mucha gente que con solo leer la palabra, Dios lo toca y ya. Así que vamos a leer la palabra. Podríamos elaborar un tremendo mensaje de la resurrección, pero ahorita nos vamos a atener a lo que dice, nada más. El primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana, fue solita. No están diciendo nada, está bien. María Magdalena fue muy de mañanita, todavía estaba oscuro, al sepulcro. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Usted se imagina lo que le pasó a ella? Cuando ve que la roca esa, la piedra, no estaba allí y que había un hueco. Mujeres, como son más emotivas que los hombres, ¿qué habrán sentido? En el caso de María, el que me transformó, el que me cambió la vida, el que me sacó todos los demonios que me ataban. Se imaginó miles de cosas, pero lo único que ella vio, sin cerciorarse de más nada, es que ¿qué? Los hombres somos más que. Más que. Me lo tienen que probar, yo no voy a... ¿Verdad que sí? No todos. Ok, y vio quitada ¿qué? La piedra del sepulcro. Y versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y ¿a quién? Al otro. ¿El otro es quién? Juan. El otro nunca se denomina a él mismo, soy Juan el que escribe. No, el otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. ¿Qué relación tan particular, verdad? Ese amor, ese pana, ese cariño, comunicaban las cosas que no comunicaban con los demás y se entendían humanamente hablando. Aquel al que amaba a Jesús y ella les dijo, ¿qué? Se han llevado del sepulcro al Señor. Wow. Lo que dice la gente cuando no hace preguntas. Ella simplemente hizo ¿qué? Un salto mental. Como no se metió en el sepulcro, se imaginó que como la piedra no estaba allí, que alguien se había llevado el cuerpo. Y usted puede entender, si usted va a uno de los cementerios de Caracas para ponerle flores a la tumba de alguien de su familia y ve que han quitado la losa, ¿qué haría usted? Se pondría bravo con el cementerio, diría que el santero vino aquí o palero para sacar los huesos de mi familia. ¿Qué me va a hacer? ¿Me la van a cobrar? ¿Me la van a pagar? ¿O qué hay de los huesos de mi amado? Tengo que tener un lugar donde ir para ver, porque usted sabe cómo somos. Necesitamos una persona que se le cremó a su amada familia
Y usted sabe, uno dice, ¿qué hago con las cenizas? Y en este caso las echaron en un mar cercano, pero él vino para preguntarme, así ya un hombre mayor, ¿dónde está mi tía? Y así mismo, con esa vehemencia, un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque todos sentimos que necesitamos saber dónde está el resto de. Y eso no es idolatría. Eso es algo muy humano, muy del sentimiento personal. Y está bien. Y estas mujeres, María Magdalena, estaba muy mal. Porque ella se imaginó, porque no podía imaginarse otra cosa. No le entraba en su pensamiento la otra posibilidad. Se había llevado el cuerpo. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice? Y no que sabemos dónde que le han puesto. Ella ahora nos dice que era más que ella sola, habían otras que estaban con ella cuando fueron al sepulcro, así que se acuerdan que al comienzo yo le dije estaba sola, solo ella, pero ella dice no, nosotras no sabemos, así que hay un plural y eso está de acuerdo con lo que dicen los otros evangelios. Nosotros no sabemos dónde han puesto el cuerpo. Lo habrán escondido. Y eso era parte de las mentiras de aquel tiempo, cuando los gobernantes dijeron, bueno, tenemos que decir que se llevaron el cuerpo y lo pusieron en algún lugar. Eso lo estaban tratando para simular de que el hombre no había resucitado. Eso era el otro lado, pero ella está diciendo eso. Versículo 3. ¿Y qué sucedió con lo que ella les dijo a ellos? ¿Salieron qué? Pedro y el otro discípulo y fueron qué? ¿Fueron a dónde? Al sepulcro. Ok, eso está bien. Tenían que cerciorarse de ello. Sigan versículo 5. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, ¿quién es el otro? Juan, corría más aprisa que qué. Porque Pedro, yo supongo que Pedro, que era tan impetuoso, en este momento estaba muy mal. Él había negado a Jesús. Él no se había quedado. Se había ido corriendo del miedo. Sabía lo que había hecho Judas. Lo había vendido por 30 piezas de plata. Sabía que probablemente a Jesús lo habían llevado a la cruz por culpa de él. Sabía lo que Jesús le había dicho acerca del gallo que iba a cantar y sucedió. Yo supongo que Pedro ahorita no estaba corriendo para nada. Yo creo que Pedro estaba tratando de encontrar respuestas ante el hecho de que María estaba diciendo que el cuerpo no estaba allí y ahora ¿qué hago? Ni el cuerpo lo tenemos. Corrió más aprisa Juan y llegó ¿qué? Primero al sepulcro. Sigamos, versículo 5. Y bajándose Juan a mirar, vio que los lienzos puestos allí, pero ¿qué? No lo leo bien. Pero no, ¿qué? O sea, él habrá hecho así. Entró y vio los lienzos. Plural los lienzos y va a añadirse el sudario, así que este no es el manto de Turín. El manto de Turín era un solo manto que arropó todo el cuerpo, uno solo. Pero aquí las escrituras dicen que eran los lienzos y aparte había un sudario. Así que no era una sola cosa. El manto de Turín es muy interesante, está allí en una de las iglesias, se le tiene cierta veneración, del 1300, etcétera, pero este no era el manto de Turín. Y Juan entra, vio los lienzos que estaban allí puestos sobre el eslabón de cemento o de piedra.
Seguimos, versículo 7. Luego llegó Simón Pedro tras él, y él sí que entró en el sepulcro, vio los lienzos que estaban allí. Seguimos, versículo 7, y el sudario. Fíjense que Juan va añadiendo detallitos. Vio el sudario también, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que enrollado en un lugar aparte. Este es Juan, que es tan detallista y está dispuesto a decir que Pedro vio cosas que él no vio. Vio el sudario, que estaba enrollado, separado, etcétera, y lo reconoce. Había ese respeto de las cosas que estaban viendo y entendiendo. Y entonces entró ¿qué? Juan, que había venido primero al sepulcro y vio, y ¿qué es lo que creyó? ¿Ah? No, él no creyó que había resucitado. Él creyó lo que dijo María Magdalena. Creyó en la palabra de María Magdalena, no que había resucitado. Porque él no sabía si había resucitado, ni lo había visto. Lo único que él dijo, bueno, María Magdalena tiene razón, se llevaron. Pero no hizo la pregunta, ¿cómo es que dejaron estos lienzos aquí? ¿Sabe? Como la mente no ata todos los cabos. Entonces se queda uno viendo, y aquí está la explicación, porque, leanlo conmigo, no habían que entendido la Escritura que era necesario que Él resucitara. No entendían nada. Este es el día más terrible de la vida de Pedro, de Juan y de María. Así comenzó el día de la resurrección. Ni hay cuerpo porque esta gente se lo ha llevado. No tenemos dónde venir. No tenemos a quién ver. No podemos ni ponerle flores, ni mirra, ni aloe. No hay nada que podemos hacer. Un momento fuerte en la vida de estos tres. Y ahora tendrían que ir donde los otros para decirles. Y volvieron que los discípulos a los suyos. Hay momentos así en la vida, ¿verdad? En que no podemos ver lo que estamos viendo. No recordamos nada de lo que se nos ha dicho. Estamos palpando sentimientos, dolores, emociones, palabras de otros, y nuestra vida pareciera derrumbarse completamente. Y no entendemos si hay algún propósito de Dios en todo lo que está ocurriendo. Estos habían estado con Jesús todo este tiempo y aún no entendían el mundo del más allá. El mundo en que nos preguntamos, o acerca del que nos preguntamos, ¿por qué ha ocurrido esto? Y lo único que nos queda es algunas frases cuando enterramos un muerto que parecieran frases tan importantes. Bueno, ya descansó. Hasta ahí podemos manejar la cosa. Qué difícil es percibir que detrás del escenario visible y sensual, Dios está obrando en un mundo del Espíritu y haciendo una obra que usted y yo no podemos entender
hasta verlo realizado, o en la vida, o en el escenario, o en un grupo, o en una sociedad. Muchos se preguntan, ¿y qué, pastor? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Y yo saco mi horóscopo. Pero hay algo que yo sí sé, pero el no creyente no lo podría entender, y por eso le diría a uno que uno es un loco. Yo creo que en el mundo espiritual hay una tremenda guerra espiritual que está ocurriendo entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, y que eso va a traer un cambio total y que Dios va a imperar en nuestra nación de alguna u otra manera. Eso no es una declaración política. Eso no es palabra política, sino que yo creo firmemente que nuestra nación está en las manos de Dios. No está en las manos suyas, no está en las manos suyas, no está en las manos de fulano ni de mengano, sino que Dios tiene este mundo en las manos de Él, y Él está llevando todo a la realización de sus propósitos, y el hombre, la mujer de Dios lo puede creer. Y si lo cree, puede estar en paz. Eso no quiere decir que no hace nada, sino que espiritualmente se siente en la certeza, en la seguridad y en la confianza que solo Dios le puede dar al ser humano. María Magdalena, Juan y Pedro no habían llegado allí. Volvieron a lo suyo. Versículo 11. Pero María estaba fuera del sepulcro llorando. Y mientras lloraba, y no podía creer lo que le había pasado, así que vuelve a inclinarse para mirar dentro del sepulcro a ver si hay algo. ¿Será que nos equivocamos? ¿Será que el cuerpo sí está allí? ¿Qué será? ¿Cómo me ha pasado esto? Es que ella de verdad amaba a Jesús. Como al que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Y ella estaba tan cercana de Él por lo que Él había hecho. Había botado o derramado el perfume sobre sus pies. Todo lo que tenía en agradecimiento. Y para su sorpresa, vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido ¿qué? Puesto. ¿Ángeles? ¿Usted cree en ángeles? Yo sí. La mayoría de ustedes no. Pero ojalá lleguen a creer. Es maravilloso cuando uno sabe que hay ángeles de Dios, espíritus ministrantes, que socorren en un momento dado. Cuando menos lo podría pensar uno, y uno está diciendo, Señor, sálvame, ocurre algo inesperado. Y Dios lo saca a uno o mueve la mente de alguien, o cambia el parecer, porque simplemente el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y de los que le temen, y tiene la capacidad de darte a ti una idea inesperadamente, o decirte por aquí no, es por allá, y te salva de.
Vienen estos ángeles ministrantes enviados por Dios, están sentados a la cabecera y donde estaba el cuerpo de Jesús, y versículo 13 le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué le habrán preguntado eso? Uno, obviamente, porque la veían llorando. Sencillito. Pero ellos sabían otra cosa, algo que ella no sabía. Ella lo que sabía es que el cuerpo no estaba allí y lloraba con dolor y con tristeza. Pero ellos están diciendo: no tienes por qué llorar, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Tú no sabes lo que ha ocurrido, pero ha ocurrido lo más grande. Este hombre, no se lo dicen todavía, pero ellos están allí con el mensaje. Él no está aquí porque ha ocurrido algo que no te lo puedes imaginar. Ojalá que pudieras cantar de alegría y de gozo. Eso es parte de una respuesta para usted. Puedes estar viviendo el momento más difícil, como algunos de ustedes lo están viviendo, porque me lo han compartido en persona, en privado. Están pasando por su vía crucis, por su Getsemaní, por su profundo dolor. Y el ángel de Jehová dice: tranquilo. Trata de fijar tu rostro en mí, tu mirada en mí. Trata de cantar en medio de tu dolor. Porque si cantas tus alabanzas al Señor, la paz de Dios llenará tu corazón y tu mente. Y verás la bondad de Dios. ¿Por qué lloras? Y le digo: es que se han llevado a mi Señor. Yo no sé dónde le han puesto. Ella está en un plano y los ángeles están en otro plano. Y están como preparando el puente, están haciéndola pensar. Están diciendo: los ángeles de Dios están aquí, están pendientes de ti, están para socorrerte. Y te hacemos la pregunta para que lo hables. Versículo 14, ahora sí. Y cuando había dicho esto, ¿qué hace? Se volteó y vio a Jesús, que estaba allí. Pero ¿qué? No sabía que era Jesús. ¿Cuánto nos cuesta pasar del dolor, de la incredulidad, de nuestra propia imaginación, a las preguntas que nos deben de hacer pensar, al ver la realidad y no reconocerla? A ver que de verdad algo puede haber ocurrido y no lo puedo entender, no lo puedo palpar, no lo puedo asimilar. Allí está él. ¿Y ella qué? No sabía que era Jesús. Sigamos. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Otra vez? Te estoy haciendo que pienses. Ahora no son los ángeles, es el mismo Jesús que le está hablando. ¿Por qué lloras? Y ella, pensando que era el jardinero, el hortelano, le dijo: mira, Señor, si tú sabes dónde están, ahora sí se está moviendo. No se lo dijo a los ángeles: si ustedes saben dónde está, ahora se lo está diciendo a este hombre de carne y hueso. Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y él, con todo el peso de él, yo me lo llevaré. O sea, en esos momentos nos volvemos héroes, nos vemos Superman. Usted se imagina a María Magdalena llevando y cargando a Jesús porque no sabía lo que había pasado. Yo me lo llevo, yo lo cuido, yo voy a cuidar el cuerpo de Jesús. Así somos. Usted sabe,
Cuando se muere Michael Jackson, todo el mundo empieza a idolatrarlo. No se puede haber muerto. Cuando Elvis Presley, la gente se vestía, se cortaba el cabello de Elvis Presley, cantaban su música, porque no podían creer que Elvis, y se estaba imaginando en distintas formas que Elvis todavía vivía. Si tú lo tienes, dime dónde está. Y si me llevas donde está, yo me lo llevo a mi casa y yo lo cuido. Sigamos. Ya está preparada, ya está empezando a... Jesús le dijo, María. ¿Qué? ¿Qué? Raboni, ¿qué? Maestro, ¿qué es esto? Cuando reconocemos por fin la voz de Dios. Cuando después de mucho tiempo en que no podemos descifrar o no creemos, o la incredulidad empieza a ceder ante preguntas y por fin se me destapa el oído del Espíritu y me permite esa voz de Dios entender y saber que el que está aquí no es el jardinero, es el maestro. Eso ocurre. ¿Cuántos años no pasó usted por allí diciendo no creo en nada y de repente ocurrió algo y usted entró a un culto o sucedió algo y usted empieza a preguntarse, ¿será? Hasta que por fin ocurre y usted dice, esto es. Raboni. Y ahora venimos a lo esencial. Jesús le dijo, no me toques, María. Te puedes confundir en tus sentimientos. Ya no vivimos en el mundo del sentimiento o el mundo sensual. Ahora oyes la voz. Sabes que soy yo, pero tienes que creerlo. Has llegado a la convicción y puedes decir Raboni, pero no podemos sino demarcar el límite en que la relación que existía ha cambiado. Y ahora la relación es una de fe que es mucho mejor que la relación de las emociones y los sentimientos y la vida sensual. Quiero tocar esto, quiero que me lo digas de esta manera, quiero. Hay una profunda necesidad del ser humano de poder sensualizar, sensiblemente entender y saber, pero llega el momento en que la vida cristiana no se entiende ni se comprende así, porque lo sensual pasa y se acaba. Los ídolos, los edificios, las relaciones humanas, me quedo solo, pero ahora ha cambiado toda la relación y empiezo a vivir creyendo que aquel ha vivido una transformación y su vida ahora glorificada me va a dar la presencia de su Espíritu Santo, y esa presencia la tendré siempre y no dependerá de furtivos encuentros en que nos saludamos o hablamos, sino que ahora el Espíritu de Dios viene a morar en mi vida, está conmigo, me acompaña en todo momento, me ayuda en los momentos difíciles de mucho dolor, me está allí para abrirme la puerta, y en medio de toda circunstancia, el invisible se hace palpable en el mundo de la fe, y ya no vivo por lo que veo, sino que vivo por la fe en aquel que me amó
y quien murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y me da su presencia para siempre. Aleluya. Y alabamos al Señor por eso. Es totalmente distinto. No me toques, María, porque yo no he subido a mi Padre. Esto es otra relación. Alguien dice, pero le dijo a Timoteo que metiera la mano en el costado. Sí, pero no era una relación sentimental, era una relación de fe, porque Tomás no creía en nada. Y lo que Jesús le estaba diciendo era, toca esto para que entiendas que de verdad yo estoy aquí y resucité entre los muertos, y eso es suficiente para entender y llegar a la fe, porque sabe que Cristo vive y vivirá para siempre. Pero Tomás no nos dice la Escritura que metió la mano en el costado, sino que dice que vio y creyó. Y el Señor mío y Dios mío. Ay, le dice, bienaventurado aquel que cree sin tener que ver. Mas ve María, ve, tú eres la primera misionera, tú eres la primera predicadora, tú eres la que, perdonada de mucho, yo te envío como la primera para llevar las buenas nuevas de salvación. Y esto es que los vas a llevar y les vas a decir lo que tú has visto, lo que tú has entendido. Les vas a decir, Cristo vive, como usted y yo lo hemos cantado hoy muchísimas veces. Cristo vive, porque sé que vive en mi vida y que transforma al ser humano. Ve allá y díselos. Pero dice algo más. Ve a donde quienes. ¿Qué dice? A mis hermanos. Antes lo llamaba siervos, discípulos, amigos, pero ahora le llama ¿qué? Si son hermanos, tienen que haber nacido de nuevo para ser parte de la familia de Dios. Jesús nació de la obra del Espíritu Santo de María, pero estos nacen por la obra de la fe en Cristo como su Salvador, porque es obra del Espíritu, y uno es salvo y perdonado del pecado, y viene el Espíritu a morar en ellos. Ellos han sido comprados a precio de sangre precioso y son adoptados a la familia de Dios, y tienen como cabeza a su hermano mayor, pero son hermanos de Cristo. Ve y diles a mis hermanos, porque yo morí en la cruz, porque yo derramé mi sangre, que yo hice la obra completa, que ellos pueden creer ahora que yo los salvo, a pesar de todo lo que me hicieron. Me rechazaron, huyeron, me negaron, no estaban allí, no creían, se han convertido casi en incrédulos. No importa, yo los compré a precio de sangre preciosa, y ellos necesitan entender, María, de que yo vivo y que les daré mi espíritu. Subo a mi Padre. ¿Y subo a qué? A su Padre. No solamente son mis hermanos, sino que yo tengo mi Padre, y mi Padre es el Padre de ellos, y somos hijos del mismo Padre. Aleluya, 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 aleluya. Todos de pie. Incline su rostro y cerramos. Hay algunos de ustedes que necesitan entender que esto es verdad. Lo oyen, palpan, y algunos están diciendo, entiendo y creo. Es importante que usted lo confiese con su boca, lo que está creyendo de corazón. Repitan conmigo, Padre, hoy nazco de nuevo, porque tú pagaste por mí, tú me compraste y has enviado tu Espíritu Santo para que me atraiga, me convenza que tú eres el Señor del universo, el Salvador, mi Salvador. Y hoy lo creo. Hoy creo que me perdona de mi pecado.
Envía, Señor, sobre mi vida tu Espíritu Santo. Lléname de ti, Señor. Dame tu paz, tu presencia y conviérteme en un seguidor tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.